de la argentinidad, esto de generar lazos y trabajo comunitario. Así que bueno, estamos en esta nueva columna de maternidades. El tema que nos convoca hoy es la Ley de Educación Sexual Integral. Como saben, la última semana de agosto tuvimos a nivel nacional, en varios lugares, en varias escuelas, se conmemoró esta semana de la Ley de Educación Sexual Integral para complejizarla, para conversar, para reflexionar. Y ahora en el mes de octubre se van a cumplir 18 años de la sanción de la ley. Así que nos parecía más que oportuno en este contexto conversar respecto a la importancia de la ley. Y ¿Cumple mayoría de edad o no cumple mayoría de edad? Eso sería fundamental, que llegue a cumplir la mayoría de edad y mucho más. Así que también traemos, bueno, esta ley que es una ley pionera en el mundo, una ley, la verdad, que es de vanguardia. Los programas de la ley ESI son espectaculares. Así que tenemos una invitada especialísima que nos viene a contar un poco de la ley y a contextualizarla y también un poco a reflexionar y pensar la función también que tiene la escuela y, digamos, y la implementación de la ley y su rol en la socialización de géneros, digamos, como tantos de los ámbitos de las infancias y los adolescentes, y la importancia que tengan recursos e información para desarrollarse con la mayor libertad posible. Así que bueno, tenemos como invitada en el día de hoy a Marita Quiroga. Marita, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Marita es profesora de nivel inicial, profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Educación en Derechos Humanos y en Educación Sexual Integral. Y bueno, fue corresponsal del programa ESI Chubut desde su creación hasta el 2014. Además, referente provincial de ESI desde el 2020 al 2022. Bueno, y en la actualidad militante y docente, así que bueno, la invitamos para conversar un poco de esta ley. Así que buenas tardes, Marita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, yo les agradezco que me hayan invitado y que podamos tener espacios que consideran importante debatir sobre cómo está la ESI en las escuelas. Es importante lo que decías, pasaron muchos años, sin embargo, en términos históricos es re poquito. Claro. Entonces a veces tendemos a creer que alcanza con las leyes, que si pasaron más de cierto tiempo hay algunas cosas consolidadas. Bueno, no es cierto. Siempre tenemos que permanentemente reactualizar algunos consensos y sobre todo seguir insistiendo en las instituciones educativas para generar algunas transformaciones estructurales, decimos quienes trabajamos en pedagogía, que implica no solo cambiar las formas o cambiar los reglamentos o cambiar las escrituras en los proyectos, sino transformar las prácticas cotidianas y diarias. Y un poco ese es el espíritu de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene un articulado muy cortito, pero que sin embargo deja claro desde el inicio que se está pensando en la instauración de un derecho que tienen las infancias y las adolescencias de recibir una educación sexual, pero desde una perspectiva particular, porque la escuela, los sistemas, los estados, las familias, siempre han educado sexualmente. La diferencia es que instala una nueva perspectiva. Regula, ¿no? Sí. Me gusta pensar a mí, porque a veces hay cosas que se regulan solo, siempre se piensa desde la perspectiva del Estado. Y decir desregular o desregulado en realidad habla como hasta dónde llega la propia sociedad, ¿no? Con ese pensamiento. Hay algo de direccionar o profundizar, ¿no? O acompañar también una necesidad. Sí, en este caso lo que la perspectiva de integralidad que plantea la ley, lo que hace es instalar una cantidad de preguntas respecto de formas instituidas, formas arraigadas, formas consolidadas, formas reificadas, ¿no? Podemos usar un montón de adjetivos que nos hacían pensar que algunas cuestiones que pasan en las sociedades, en las familias y en el ámbito educativo también eran naturales. Eran así, siempre habían sido así y lo serían por siempre. Lo que hace la ESI es develar que esas situaciones son construcciones históricas, sociales, ancladas en un tiempo y espacio y, como nos diría Freire, están pensadas para sostener determinados fines,
para sostener determinadas sociedades con ciertas características y no con otras. Entonces lo que hace es instala preguntas que nos hacen dudar de aquello que siempre parecía que había sido del mismo modo. Una pregunta para aclararle también a la audiencia, si le podés recordar cómo funciona, de qué manera se aplica la ESI en las escuelas. ¿Hay un docente encargado del tema? ¿Hay una persona que trabaja con todos los chicos? ¿Hay una capacitación a los docentes? ¿De qué manera se aplica? Bueno, Para hablar después del contexto actual, imagino, digo, para entrar. claro. Sí. Bueno, es interesante la pregunta porque yo querría que haya una primera idea que se instale, digamos, en esta breve charla, que tiene que ver con un concepto que usa Graciela Morgade, que es esto: toda educación es sexual. Por tanto, no hay ninguna posibilidad que la educación y los sistemas educativos, por tanto, hagan acciones en su interior que no tengan un efecto que esté atravesado por relaciones de poder. Siempre va a haber relaciones de poder y esto es algo que tenemos que poner como premisa fundante. Lo que hace la ley entonces de educación sexual integral en el año 2006 es, por un lado, formular este derecho y por otro lado decir, todas las escuelas tienen la obligación, no importa si son de gestión pública o privada, de desarrollar propuestas vinculadas a esta perspectiva integral de educación sexual y que se va a impartir desde el nivel inicial hasta en la formación docente. Bien. Ese es un primer cambio, porque permite pensar que las propuestas no pueden ser aisladas, como muchas de nosotras vivimos en nuestra escolaridad, ¿no? Un tallercito, una charla de alguna médica, médico, especialista del campo de la psicología que venía a darnos en sexto, segundo grado, segundo año de la secundaria, un par de tips para pensar, sobre todo para asustarnos y que no se nos ocurriera tener alguna iniciación vinculada con el desarrollo sexual puberal, en un sentido bien corporal y biológico, sino que tienen que ser prácticas sostenidas. Esto, que en la formulación de la ley es muy interesante, tiene algunos problemas en términos pedagógicos y didácticos, porque muchas veces las escuelas no terminan de saber entonces quién da ESI, a quién le toca, es responsabilidad de quiénes. ¿A ESI o a ESI le toca? Claro, exactamente. Entonces, desde que se sancionó la ley que crea el programa nacional, se empezó a trabajar en el ámbito del Ministerio de Educación Nacional, que hoy ya está devaluado en Secretaría, un espacio que se encargó de acompañar esa transformación, en un primer momento definiendo contenidos que iba a tener la ESI, en un segundo momento desarrollando materiales, propuestas didácticas que las escuelas podían desarrollar para todos los niveles. Y en un tercer momento, instancias que se fueron dando a lo largo de todo el país que implicaban que la docencia pudiera fortalecer sus capacidades para poder efectivamente implementar la ESI en sus escuelas. Estas políticas fueron intensivas hasta el año 2015, cuando se cambia el gobierno y asume Macri. Esas políticas quedaron como congeladas, pero el ministerio siguió siendo ministerio, el programa siguió siendo parte de ese Ministerio Nacional. Y en estos últimos años lo que vamos observando es que las políticas públicas no han profundizado acciones para que la docencia se sienta cada vez en mejores condiciones de poder dar ESI, sino por el contrario, no hay políticas públicas hoy en nuestra provincia que estén específicamente acompañando a la docencia. Hay una pregunta perdón, que me meta, no puedo evitarlo. Una pregunta que me trae es, y con respecto al efecto que ha tenido, a las consecuencias sociales, ¿se han podido identificar avances en términos de los objetivos de la ESI? Bueno, hay varios estudios que están además disponibles y que se pueden leer respecto de las bondades de la ESI. O sea, las bondades que en algunos lugares generan espanto, ¿no? Porque efectivamente cuando las escuelas se hacen cargo de acompañar a las adolescencias y a las infancias desde esta perspectiva integral de educación sexual, bueno, por ejemplo, aparecen situaciones donde niños y niñas denuncian abusos. Ustedes saben que la mayor cantidad de situaciones de ese tipo se dan en los hogares, el 80% se da en los hogares. Entonces,
Cuando la escuela habilita espacios de escucha, cuando la docencia se compromete con eso que les está pasando a niños y niñas, cuando registra cuando hay algún cambio, empiezan a aparecer estas situaciones que son complejas y son difíciles también de acompañar para la docencia. Ujú. Pero eso es muy bueno, que piensen estos niños y niñas que pueden en la escuela encontrar ese adulto que cuida, ¿no? Entonces, eso es buenísimo y está absolutamente documentado que es así. De hecho, entendemos que parte de las negativas de algunos sectores a que no haya ESI es porque justamente no quieren que esto pase. Ujú. Porque empodera, la ESI transmite seguridad, la ESI hace posible que niños y niñas hablen, se generan otros tipos de vínculos afectivos, de cuidado, bueno, sostenidos en los derechos de niños y niñas, de las adolescencias, cosa que en otros marcos no pasan, digamos, son otros los paradigmas y los modos de estar en la escuela y de hacer escuela Ujú. cuando la ESI no se hace presente. No es que no hay educación sexual, sí que la hay, pero los efectos y las posibilidades que se crean con la ESI tienen que tener, tienen que estar sostenidas por docentes que quieren hacer la diferencia y que quieren involucrarse y que quieren saber, no que reproducen modos y formas que les enseñaron. Ujú. No, te estaba escuchando, siempre, no me acuerdo en qué localidad fue, con la canción esta de Canticuénticos, Hay Hermoso. Secretos, que es hermosa, es una canción que recomiendo mucho a las familias que la escuchen. Bueno, Canticuénticos es una banda que me encanta, Es hermosa, hermosa. tiene todas canciones súper lindas, es un poco así como de vieja escuela, que son de Santa Fe, me parece, no estoy segura. Creo que sí. Y bueno, que hubo un caso de una docente que les puso a las infancias en la clase esta canción de secretos, que justamente habla de abuso sexual infantil, y que una niña, cuando llegó a su casa, se la puso a la hermana, y a la canción, o se la cantó, perdón, y bueno, y pudieron detectar un vecino que era un tipo que era un abusador, ¿no? Entonces, como la importancia de esta ley en términos de darles recursos a las infancias, de darles conocimientos, saberes, y sobre todo que es un derecho, ¿no? Ahí, Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento de esta canción, que es, aparte, es súper conmovedora, es súper linda, y está buenísimo también digamos, esta perspectiva, digamos, de darle recursos a las infancias, también acordes a su edad, a su momento de desarrollo, a su contexto. Te escuchaba, Marita, cuando bueno, la citabas a Graciela Morgade, en esta también, y pensaba en esta resistencia también de las familias, ciertas no voy a, perdón, a generalizar, de algunas familias que se resisten a la educación sexual integral, cuando la educación sexual es transversal a toda la sociedad, en todos los ámbitos, y qué mejor que las infancias y las adolescencias puedan crecer con recursos de autoconocimiento, de dignidad y de respeto a sus cuerpos, ¿no? Es como algo como fundamental en el desarrollo de todas las personas. Y no puedo dejar de pensar digamos, el quiebre, sobre todo desde la pandemia de COVID-19 hacia acá, el tema del vínculo con los cuerpos y las corporalidades de las infancias, ¿no? Que eso también, digamos, es parte fundamental del desarrollo y, digamos, han habido como conflictos en términos del acompañamiento por parte de los docentes en el tema de no poder tener contacto con sus cuerpos, o esto que pasa bueno, en los jardines, que se empezó como a correr un rumor que las docentes no podían cambiarles a las niñeces si se veían los pañales, si se habían hecho piso caca, que eso, ahí también me imagino que hay un conflicto porque, digamos, es el estado de abandono de la infancia o es el derecho a la dignidad. ¿Qué nos puedes, qué reflexión o qué nos puedes dar al respecto, digamos, de esa situación? Sí, yo en ese punto creo que estamos ante unas derivas de interpretaciones erróneas, ¿no?
y de temores infundados respecto a qué es lo que se puede hacer o no hacer en el ámbito de las escuelas. Y por el contrario, creo que cuando trabajamos desde esta perspectiva que nos propone la ESI, terminamos dándonos cuenta que no se puede, por ejemplo, enseñar la afectividad sin contacto físico, ¿no? Claramente que hay algunos contactos físicos que diríamos son adecuados porque me hacen sentir bien, porque me dan seguridad, porque me hacen sentir que puedo decir, que puedo hablar, y hay otros contactos que son inadecuados en el sentido de que hay algo ahí del orden de un deseo adulto que se pone en juego y que utiliza ese niño o esa niña para otros fines. Entonces digo, si tengo claro eso, si tengo claro que mi prioridad en tanto docente, ¿no?, es anteponer los intereses de estos niños y niñas, si reconozco que la educación hoy debiera estar sostenida en el cuidado y en los derechos, que tiene que ser una educación que habilite a las otras personas, no importa la edad, ¿no? Si son niños, adolescentes, que los habilite a hacer, que les dé seguridad. Entonces no podría nunca poner en duda si tengo que cambiar o no a un niño frente a alguna situación que ocurra en el jardín. Por otra parte, en mi caso, que tengo formación específica en el nivel inicial, para quienes trabajamos en el ciclo maternal, el cambio de pañales es una actividad pedagógica. Se considera que es parte de la tarea educativa y a la vez en ese proceso de cambiar el pañal también se generan aprendizajes del orden de la afectividad, ¿no? En cómo soy tocado, si se me pide permiso o no, aunque sea muy pequeño, para el cambio de pañales, si me dan vuelta como si fuese un objeto o me miran a los ojos, y en ese proceso que parece muy doméstico, esa docente o esa auxiliar le pone un plus que está vinculado con el cuidado, con el respeto, con el reconocimiento del propio cuerpo. O sea, yo solo veo posibilidades en esos momentos y siempre me gusta trabajar con las docentes cuando tengo ocasión en desarmar esos temores que son propios del mundo adulto, claro, y que están anclados en ciertas representaciones de la sexualidad que no es casualidad que nos aparezcan, sino más bien tienen que ver con cómo fuimos educadas sexualmente las personas, ¿no? Cómo fuimos aprendiendo con un manto de silencios, con cosas que no se decían, que no se podían hablar con la familia. No teníamos voz. Que las aprendíamos hablándolas con nuestros pares que eran tan ignorantes como nosotras de las cosas, ¿no? Y nos íbamos armando como rompecabezas, y digo, todo eso nos afecta al momento de poder pensarnos en un lugar como el que nos convoca la educación sexual integral. Pero lejos de sumar dudas o por las dudas no lo hago, yo siempre pienso, hay un criterio fundamental que es esto, el interés y el cuidado de niños y niñas. Eso no falla. Claro. Eso no falla como criterio para saber cuáles son las prácticas válidas y cuáles no. Ahí creo que Mauro quería hacer una pregunta. Sí, justo nos quedó enganchado. No sé si justo seca. Bien. Bien. Bueno, estábamos ahí, justo yo pensé que le ibas a hacer una pregunta. El futuro la ESI. Sí, yo la estaba escuchando ESI futuro. A Marita en esta cuestión de la transversalidad de la Ley de Educación Sexual Integral. Esto que comentaba recién respecto a los modos, a las formas, al pedir permiso, al tener cualquier contacto con la corporalidad de las niñeces. Esas cuestiones, digamos, son educación sexual integral, digamos, que tiene que ver justamente, no puedo dejar de linkearlo con la socialización de géneros, con, digamos, de esas niñas y niños, niñas que van desarrollándose y creciendo en las escuelas, y que al fin y al cabo, digamos, lo fundamental es, primero que nada, reconocerlos como sujetos de derechos a esos niños y habilitarles la voz, ¿no? Y en esta cuestión
que nombraba recién Marita, del adultocentrismo y todas las cosas que, las huellas que como adultas o como personas adultas dejamos sobre esas niñeces, y en ese sentido la importancia de habilitar su propia voz, ¿no? Como que este proceso de enseñanza-aprendizaje vaya siendo bien vincular, porque o sea, tenemos cosas para darles y las niñeces también tienen un montón de cosas para darnos a nosotros y a nosotras y enseñarnos, ¿no? Y la realidad es que si no hay un marco legal que nos brinde recursos, que, que nos actualice respecto a los conocimientos, a los saberes, a cómo acompañar a esas infancias, es algo, digamos, algo que queda absolutamente desdibujado, digamos, y si hay un ámbito que es fundamental en el desarrollo de las infancias y de las adolescencias, es, digamos, el ámbito educativo y, por supuesto, siempre acompañado de las familias y del resto de las esferas, pero esto digamos, de poder recuperar y habilitar sus voces es fundamental, ¿no? Yo pensaba esto que nombraba recién Marita de cómo fue nuestra educación sexual, que fue, digamos, fue nula, fue bien volcada a la dimensión o sea, biologicista, de pensar en la prevención digamos, digamos, del embarazo o de algo, era como muy chiquito, muy pequeño. Y la realidad es que, sobre todo la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y su programa es de vanguardia. Yo hace poco leía la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de España y la nuestra le pasa tipo 10 vueltas. Es súper, esto que decía recién Marita, la cuestión integral, digamos, somos seres sexuales en toda la complejidad y en toda la transversalidad que eso implica, Claro, ¿no? como que no es una actitud, es un plano más de nuestras vidas, la sexualidad, digamos. Humana, Claro. una dimensión humana. Por eso hay que poder comprender esto como base para poder entonces tener idea de que tiene sentido que aparezca como un derecho de las infancias también, ¿no? Porque cuando nos remitimos o reproducimos estas ideas de sexualidad solo vinculadas con ciertas etapas de la vida y a la vez ligadas solamente a las relaciones sexuales, al temor, al peligro, no nos parece posible que algo de eso se pueda trabajar en el nivel inicial. Pero cuando pensamos que la ESI tiene que ver con la afectividad, con los derechos, con la posibilidad de aprender a estar con otros, pero desde el reconocimiento, desde el propio registro de lo que nos pasa y teniendo siempre presente que nos vamos haciendo o que vamos siendo con otros, nunca en soledad. Tiene que ver con pensarnos como seres diversos, con distintas necesidades. Todo eso hace a que podamos construir una idea que también es compleja respecto de la educación y sobre todo nos ubica en un lugar diferente en la escuela, porque la posición adulta se resignifica y para hacer lugar a las voces, para escuchar, para ver con una mirada atenta, necesito pensarme desde otro lugar adulto. Una chiquita más y cortita, porque ya tenemos que ir cerrando el espacio, claro, sobre el futuro, el presente y futuro de la ESI. Bueno, dos líneas. Por un lado, si lo pensamos en términos de políticas públicas, estamos muy mal, ¿no? Porque, digamos, la ESI viene a integrar estas políticas que el gobierno actual entiende que no solo que no hay que promover, sino que hay que eliminar. Pero a lo largo de estos 18 años lo que sí viene pasando es que la propia docencia se ha organizado. Entonces, si hay políticas públicas desde el Estado, mejor. Si hay una ley, mejor. Pero en ausencia tenemos docencia que ha construido otra posición y lo viene haciendo con redes y con vínculos informales, militantes, y eso es algo positivo y que en nuestra provincia, como en todo el país, porque hay una red federal por Macesi y también hay un foro en Chubut, donde nos nucleamos para discutir cuáles son las orientaciones, qué es lo que falta y cómo lo hacemos, como hemos sabido hacer siempre quienes estamos en las escuelas para mantener esos reductos de resistencia y pensando que otra escuela es posible, aun cuando el contexto general nos diga lo contrario. Brillante. Marita, qué espectacular, sobre todo este último mensaje, porque quienes tenemos hijes a veces nos vemos como medio desorientados, desorientadas, con tanta información desalentadora, así que te agradezco un montón por tu tiempo, por tu disponibilidad
Y bueno, y este mensaje, digamos, de la construcción colectiva y de la defensa de la educación pública y desde la docencia, poder seguir reivindicando y difundiendo los derechos para las infancias y para los jóvenes y, bueno, para la ciudadanía en general. Así que, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Un placer escucharte. Gracias. Termino con una oración. Sí. La ESI sigue siendo ley, gente. Así que no dudemos de si tenemos que seguir enseñando y haciendo cosas desde esa perspectiva en las escuelas. Sigue siendo ley.